cambió el formato, ahora el micrófono lo debe tener así. Porque una mucho mejor idea, no me tapa la cara, un poco debajo. Bueno, claro, ahora se ve raro porque se ve mal. ¿Cómo les va, señores? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva semana de Dosis de Fútbol. Hace rato que no estábamos al aire. El viernes no estuvimos al aire, el jueves tampoco porque fue feriado. Ahora sí, hemos vuelto. Así es que para los que nos echaban de menos, aquí estamos. Y con muy buenos entrevistados esta semana. Hoy está con nosotros Nelson Parragués. Nelson Parragués, el exjugador de Universidad Católica, jugador del Mundial de Francia 98. Campeón, bueno, con la UC muchas veces, también estuvo en un paso por el fútbol argentino. Vamos a poder hablar un montón de cosas. Justo Católica está muy en la contingencia hoy, por dos razones: por la ridícula, diría yo, absurda, inexplicable polémica, o sea, explicable, pero quizás desde otro punto de vista, que se dio entre Fuensalida y algunos hinchas de la UC encabezados por Castillo, Nicolás, el jugador, pero también, sobre todo, porque hoy es un día muy triste, muy especial para el fútbol chileno y especialmente para la Universidad Católica, porque se cumplen 25 años de la muerte de Raimundo Tupper. Vamos a estar conversando con otro de sus compañeros, con Nelson Parragués. Ya tuvimos el testimonio de Juvenal Olmos en Todos Somos Técnicos, pero nos vamos a centrar en la carrera, en las vivencias de Nelson Parragués, que, como les decía, estuvo en Francia 98. Y yo diría, muy buen mundial de Nelson Parragués. Si me tuvieran que preguntar top 3 jugadores chilenos, yo digo que está ahí, ¿eh? Está ahí detrás de Salas y Zamorano para pelear ese podio, sin duda, por rendimiento. Se le echó mucho de menos a él en el partido con Brasil, acumuló las amarillas y no estuvo. Y en los dos anteriores fue de los puntos altos, sin duda, de un equipo chileno que demostró ser mucho más que Zamorano y Salas en esa Copa del Mundo. Y por lo mismo le hacemos la pregunta de hoy, que tiene que ver con cuál fue el legado, ¿no?, de Francia 98, mirando en perspectiva. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuál fue el legado? Si fue que volvió a competir a nivel mundial y demostró que se podía, recuperó la credibilidad del fútbol chileno, algo que estaba muy dañado, sobre todo después de lo que había pasado en el Maracaná, o abrió el mercado mundial para otros, ¿no?, considerando que Zamorano era el único que jugaba en Europa en ese momento y que después llegaría Salas, ya estaba vendido de todas maneras a la Lazio, pero que le significaría, por ejemplo, a Javier Margas al West Ham United, a Clarence Acuña le significaría llegar al Newcastle de Inglaterra, y así, bueno, se empezó a hacer muy natural ver chilenos en el fútbol europeo. Vamos a ver, ahí lo tenemos ya, Nelson, con nosotros, y va a empezar esta entrevista. Un jugador que, bueno, para los más jóvenes, un volante de contención, que ocupaba muy bien esa zona, y que después en la parte final de su carrera también actuó de defensa central. Tenía muy buena posición, muy buena entrega de pelota, y en cualquier momento ya lo vamos a estar viendo con nosotros a Nelson Parragués. Antes, yo voy a aprovechar de invitarlos
para que este fin de semana no se pierdan el Mundial. Bueno, esto ya muchos lo van a recordar, muchos lo van a tener muy fresco en la memoria. La Copa del Mundo de Brasil 2014. No te pierdas este domingo desde las 15 horas la participación de Chile en la Copa del Mundo de Brasil 2014. El mundial que catapultó a la generación dorada y le mostró al mundo la rebeldía de la Roja. Nos estamos preparando para las eliminatorias rumbo a Qatar y estos partidos los va a poder ver en CDF Premium, CDF HD y Estadio CDF. Está muy interesante realmente esto que viene, sobre todo después de revisar algunos partidos. Ese partido con Holanda me quedó dando vueltas. Podríamos haber hecho algo más, creo yo. Ahí se equivocó el técnico y creo que podríamos haber salido a atacar de antes y quién sabe lo que habría pasado. Pero se aprendió de esos errores, eso es lo importante, y después se ganó la Copa América, así que todo muy bien. Ahora sí, saludo a mi entrevistado que ya está con dosis de fútbol. Estoy acomodando el planito para que se vea bien y ahí está Nelson Parragués con nosotros. ¿Cómo te va, Nelson? ¿Qué tal? Bienvenido a dosis de fútbol. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te trata este encierro? Veo que también ha crecido la Bien, barba y el pelo harto. sí, no, de hecho me corté el pelo, pero no, hoy barba siempre, no hace un rato ya barba el look, así Sí, que, pero igual alcancé a escuchar la introducción, puta, me llamó la atención, porque parecía como programa antiguo, sí, ¿no? Le cuesta a uno reconocerse la edad. sí, sí, pero es que bueno, es que me ha pasado que no, la gente no conoce a alguno y uno dice, pero si, ¿cómo no vi? Bueno, para mí era el fútbol que yo crecí viendo. Nelson, para mí la dupla católica, sí, ¿cuál es la dupla católica de contención? Lepe Parragués, o sea, los equipos de tu época, de nuestra época, me lo sé de memoria realmente. Sí, no, es verdad, no, o sea, a mí también me pasa con las nuevas generaciones, les digo que los papás les muestren los VHS. Sí, sí, bueno, igual ha servido todo esto que ha pasado en cuarentena, porque se han dado partidos de nuevo y yo creo que la generación de usted, Nelson, te puedo decir Pirio, ¿no? Que como me cuesta, me parece O raro. sea, por favor, Ya, ¿no? Sí, ya. Piri todo el Parragués. mundo me dice Piri. Ya, sí, yo es que lo que pasa es que, bueno, te voy a cambiar hasta el nombre, ¿ya? Piri Parragués, ya. Eh, te iba a decir que viendo esos partidos uno encontró rendimientos que realmente era mucho más que Sala y Zamorano ese equipo, era un buen equipo. Sí, sí, igual es verdad, que dada la contingencia, hay mucho partido del recuerdo, incluso de mundiales anteriores que yo tampoco me había tocado ver, y también ha generado como un nuevo acercamiento, una nueva interacción de la gente a lo mejor con otras generaciones. Y es verdad, ese era un muy buen equipo que tenía una base de mucho trabajo atrás, que empezó el año 91, 90, 91 con Arturo Salá, y que finalmente, claro, termina en el Mundial de Francia y que parte no menor lógicamente, de los resultados de haber tenido, claro, a esas figuras adelante como fue Iván y Marcelo. Sí, de todas maneras creo, Piri, que a usted, si bien no es una generación que salió mucho de Chile, les tocó jugar una liga chilena que la década del 90, no sé si sería demasiado romántico, es la que me tocó ver desde como que pasé de ser de niño a adulto, pero objetivamente los jugadores que había acá era una locura, era un campeonato competitivo, todos los equipos tenían jugadores de muy buen nivel. Sí, sí, yo creo que era muy competitivo porque, claro, se generó primero los recursos de la televisión, y yo creo que eran los primeros años en los cuales era importante ese aporte. Y claro, y todavía el fútbol chileno en términos de exportación no era un país muy desarrollado en esos términos. Entonces, claro, esos dos elementos yo creo que coincidieron como para que los equipos pudieran reforzarse y hacer, claro, ligas muy competitivas. Yo también tengo ese recuerdo. Ya yo creo que después del Mundial, incluso 98, ya, claro, muchos jugadores empezaron a tener más posibilidades de salir. Entonces, era más difícil mantener también los equipos, que era una cosa que en los 90
ocurría un poco más, los equipos en general permanecían un poco más en el tiempo, entonces también eso ayuda en términos de funcionamiento. Entonces, sí, yo creo que fueron buenos años con rivalidades importantes, con partidos también. Yo no Épicos. sé, tal como decís tú, si tiene que ver con la percepción de uno, pero también yo sentía que había un nivel de competencia y un nivel de partido muy bueno, muy alto. Si tú pudieras elegir un lugar, yo voy a poner en tres escenarios, pero puede ser otro. Si tú pudieras volver y decirle a Nelson Parragué una instrucción, así como Marty McFly, te agarráis aquí lo tengo, justo a Volver al Futuro. Te vais con Marty en el auto. ¿Qué día elegí futbolísticamente para decirle el día anterior a Nelson Parragué? Ten cuidado con estas, ten cuidado, no sé, hagan las cosas distintas. La final de la Copa Libertadores de día con Sao Paulo, el partido con la U el 94 o el partido con Camerún donde te ganaste la segunda amarilla y quedan fuera para octavo final. Mm. No, yo creo que, claro, el tercero porque ya dependía de mí, lo otro ya dependía de otros, pero evidentemente lo de Sao Paulo lo hemos conversado, incluso con don Ignacio lo hemos conversado varias veces respecto a cómo planteamos ese partido, pero claro, era más difícil cambiar, por mucho Mm. que a lo mejor hubiésemos pensado en algo distinto, el rival era superior, o sea, Sao Paulo era un equipazo también. Entonces yo creo que hubiese sido difícil por más estrategia o otras variables que uno hubiésemos imaginado. Después, claro, los 94, 95, todos esos partidos con la U, también había un tema colectivo que también hubo situaciones particulares que hicieron claro, o que influyeron en el resultado, pero después lo de Camerún también es un tema ya que tenía directamente relación conmigo, no en ese partido, en los anteriores, pero también hay un momento en que uno se olvida, entonces Claro. claro, a lo mejor claro, si en ese momento o en general en el partido juegas pensando en una segunda tarjeta, claro, el rendimiento no es el mismo, entonces también tiene que ver con vivir el presente y una de las cosas que uno aprende como jugador es vivir el presente tanto de lo que pasó como de lo que pueda pasar. ¿Cachai? Porque si no es una locura estar Sí. pensando todo el rato en el partido que perdiste o en el partido que viene, se hace muy difícil. Entonces yo creo que una cosa que aprende y uno aprende para la vida es vivir el presente de manera más permanente. Sí, de todas maneras, Piri hicieron muy buenas campañas y lo del 94, lo del 93, perdón, esa final de Libertadores, la revancha, yo fui al partido y después escuché una entrevista de Cafú cuando se había retirado y le preguntaron de todas las finales cuál fue la que más le costó. Y tú sabes que dijo esa, un tipo que fue campeón del mundo, que ganó 2 mundiales en cancha, dijo, cuando nos hicieron el 2-0, pensé que se nos venía la noche y jugamos horrible y fue la que me sentí más cerca de perder. Y me llamó mucho la atención y fue ahí, ¿eh? Si la otra vez hablábamos con Lucho Pérez en una entrevista, yo siempre menciono esa, no estuvo tan cerca, Sí, pero un gol más y la verdad estaban muy nerviosos. sí. No, lo que pasa es que hubo mucha diferencia en el primer partido, yo creo Claro. que diferencia innecesaria, pero, y claro, y después sorprendimos, pues la verdad que hicimos un primer tiempo en ese partido de vuelta de la final 93, perfecto, perfecto, más allá de la jugada de Lucho. Era un equipo muy concentrado, jugándose su opción, también siendo efectivo, porque a veces también juega muy bien y no Claro. eres suficientemente efectivo. También en ese partido también coincidía con la efectividad, pero también podría haber pasado el 3-0 y después, quién sabe, así como pasó el segundo tiempo que entró Toñiño Cerezo y puso el partido en un congelador. Claro, tienen circunstancias, pero siempre va a estar, claro, la bala pasada del primer partido, de si eventualmente, claro, hubiésemos sido un poco más conservadores, pero insisto, era un equipazo. A mí me ha tocado ver hace poco, en general no soy de ver o repetir mucho los partidos, pero hace poco, producto también del tiempo, de estar con más tiempo, me ha tocado ver varios partidos y volví a ver por segunda vez
la repetición de ese partido en Sao Paulo y no, era un equipazo. Era un equipazo, ellos eran un equipazo. Nosotros muy bien, tácticamente también muy ordenado, pero ellos eran superiores. Sí, pues además Superiores. fue como una racha que empezaron, fueron una tromba por 25 minutos y bueno, no resultó. Pero bueno, Nelson, hoy día es imposible no mencionar lo del Mumo. Se cumplen 25 años. Hoy día Juvenal contó un poco su experiencia, fue bien fuerte. Y tú estabas allá, ¿no? Estabas en Costa Rica, estabas con la selección, ¿cómo? Sí, 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 no, a mí me tocó estar en Costa Rica y de hecho, o sea, me imagino lo que contó Juvenal, porque yo era mm, compañero de pieza Juvenal. claro. Sí, que estuvo ahí, Y claro, que no, le fue a no, prestar no fue primero menor, auxilio. claro, sí, lo que le tocó ahí a Juvenal en términos de procedimiento. Pero sí, un momento, claro, de los más duros en términos personales, y yo creo para el club también, o para un equipo. Entonces, sí, en los últimos días también nos ha tocado recordar harto el tiempo, lógicamente, que ayuda a sanar. Y claro, y en estos momentos son otros los recuerdos que aparecen, y aparecen fotos de viaje, de concentraciones, fotos que tampoco me había tocado ver. Y ya uno, claro, aprendió a vivir con el buen recuerdo y esa presencia, y a valorar también lo que te toca vivir con gente como Raimundo, gente que de repente la perdemos. Sí. Entonces, sí, sí, siempre en esta fecha, claro, es un sentimiento ahí de nostalgia, de recuerdo, y ahora con más tiempo también en esta contingencia que estamos todas esas situaciones son todavía un poco más profundas, o no sé, o uno tiene más tiempo también para recordar y sobre todo para revisar. Hay mucha gente revisando fotos, revisando videos, entonces yo creo que han ido apareciendo, o por lo menos me ha tocado a mí, más imágenes de todo, de partidos, de situaciones, tanto en católica como personales. Entonces estamos todos un poco en eso también. ¿Por qué crees que se le recuerda tanto? Yo digo, más allá que haya sido un final como súper trágico, yo siento que lo de Raimundo Tupper ha sido, digamos, emblemático desde el lado de conocer a una persona exitosa con depresión, que creo que eso golpeó mucho, después que haya sido alguien tan querido que no sé, pues no, está bien que hay jugadores que los respeta la hinchada rival, pero Raimundo era querido como seleccionado, era todos los compañeros, de verdad creo que tenían buena relación con él y sus compañeros de selección también. Entonces fue algo que pegó mucho en su momento, pero que 25 años después sigue llamando la atención. ¿Por qué crees que trascendió tanto su legado, si se quiere? Sí, o sea, yo creo que en ese momento, al menos, claro, era muy respetado, también, claro, era un tipo con una imagen muy exitosa desde todo punto de vista, y también era una época en que todo este tema de las enfermedades mentales o de la salud mental, evidentemente no se conversaba. Entonces yo creo que se produjo primero esa relación de mucha gente entre este futbolista, que reunía un montón de características en términos de valores, de personalidad, y que de repente, claro, se ve enfrentado a esta situación. Y después, por lo menos en Católica, claro, esa permanencia también en el recuerdo tiene que ver con que hay ciertas características, y que también tienen que ver con la formación que se intenta, y que está básicamente dada por el respeto, más allá de la condición social, que de alguna manera todos provengamos. Y eso es una cosa que en la Católica todos agradecemos, porque es muy heterogéneo. Y ese es una cosa que inevitablemente se traduce en la formación de cada uno de nosotros, y que Raimundo era un fiel reflejo de ese tipo o de esas características, y que eran respetadas en el medio, y después también como club
siguen siendo comunicadas y siguen siendo representativas de lo que se intenta hacer permanentemente en lo deportivo y también en términos personales. Esa forma de Católica perfectamente se pudo haber desviado, ¿no? Sobre todo en la racha donde agarró Cruzado, se obtiene ese primer título y vinieron 5 años donde se perdieron finales de las maneras más increíbles, unas por expulsiones, una por diferencia de gol, un título con Unión Española, después se cambia el reglamento, se tiene que jugar un partido por diferencia de gol con O'Higgins, no resultaron algunos entrenadores como Falcioni. Eh, Era un momento como para realmente para estar fuera digamos dudar de las convicciones al menos y yo creo que el secreto del éxito de la UC es que en ese momento mantuvo la línea y hoy día se están viendo los frutos. No sé si comparte. Sí, absolutamente, porque aparte que, bueno, parte de la fortaleza también es que dentro del club hay mucha gente trabajando con mucha historia en el club. Y también de esta experiencia que tú me dices, hemos tenido o tuvimos anteriores por distintas razones. Claro, esa convicción siempre se ha tenido, pero es verdad que no es fácil mantenerla, porque hay una presión pública que no es menor y porque también el fútbol está determinado en una parte importante por los resultados. Entonces, evidentemente hay un momento en que a lo mejor hay todo un proyecto que todos o muchos no imaginamos y muchos se imaginaron que sí, que yo creo que peligró por estas mismas razones que dices tú, porque en algún momento las circunstancias se explican, pero en otro momento, claro, cuesta por mejor trabajo que tú hagas. Y entonces todos estábamos convencidos de ese trabajo, de esas convicciones que se tienen en términos del plantel profesional, en términos de la formación de jugadores, en términos de la forma de trabajar, pero a veces, claro, el fútbol te condiciona. Afortunadamente, claro, se logró mantener esa convicción y finalmente, claro, lo que se logra ahora tiene el doble valor. Tiene el valor no solo de los resultados, sino también de los momentos en los cuales podría haber cambiado un proyecto, haberlo mantenido y haber mantenido las convicciones. Yo creo que ganar manteniendo las convicciones en el deporte es de las mejores cosas y en la vida, yo creo que es de las mejores cosas que pasan. Sí, sí. Y considerando digamos, tu experiencia en la Copa Libertadores exitosa, digamos, y sobre todo en una época donde era normal que la Católica no solo avanzara a la fase de grupos, sino que se avanzara un par de fases, incluso la del 97 estuvo muy cerca de ser semifinal, llegaron con Colo-Colo a una definición apretada, y después Colo-Colo perdió por penales con Cruzeiro, que fue el campeón. Y en general se hacían buenos partidos y ahora le ha costado reinsertarse internacionalmente. ¿También crees que es paciencia, hay que esperar y se están haciendo bien las cosas y se va a volver a ser al menos competitivo? Yo digo, hoy por lo económico difícil competir realmente con River, Boca y los brasileños, pero por lo menos volver a estar ahí en la pelea. O sea, yo creo que esa es la intención, pero claro, a diferencia del medio nacional, claro, internacionalmente el tema, el factor económico influye mucho. Y las mismas circunstancias que hablábamos antes. O sea, cuesta más mantener los planteles, los jugadores chilenos que tienen, claro, algún buen rendimiento, normalmente son exportados de manera o de mayor manera que lo que pasaba en los 90. Entonces todo eso hace claro, que la competencia internacional un poco se vean esa diferencia. Entonces ahí, claro, es más difícil a pesar de toda la convicción que se pueda tener, porque aparte que hay un tema de, como nosotros le llamamos, fair play, por así decirlo, financiero, Sí, no, que sentimos que no está suficientemente regulado. estoy de O sea, acuerdo cuando, claro, totalmente. tú tienes equipos en Brasil o en Argentina que después de determinadas temporadas, claro, aparecen con un nivel de deuda no menor. Y acá en Chile, claro, hay cierto control en ese aspecto. Evidentemente que hay una disparidad y hay una injusticia deportiva en términos de cómo conforman los planteles. Entonces, desde la conformación de los planteles ya hay una diferencia que no es menor. Entonces, por mejores entrenadores, por mejores planteles
que puedas tener en este orden financiero que existe en Chile, claro, no te permite competir con otros países. Ahora sí, hay también otros países que han logrado niveles de desarrollo no menores, desde la captación de jugadores hasta los procesos formativos. O sea, lo de Ecuador es un tremendo ejemplo. Colombia siempre ha tenido talento natural y a la medida que también sus clubes sean ordenados, como son muchos, también tienen un nivel permanente de competencia y de resultados. Entonces yo creo que ahora Sudamérica está mucho más competitivo que antes y que otros lugares. Entonces eso lo hace más difícil, pero siempre, claro, está esa idea de poder ser no solo competitivo, sino poder tener los resultados que toda la gente quiere. Sí, ahora no sé si es la persona para preguntarle, pero ¿por qué no sacamos delanteros? Porque increíble Católica es una máquina de hacer volante de contención. No sé si será tu influencia la del EPE, pero en ese puesto hay 25, es impresionante. Ha sacado un montón de jugadores en esa posición, eh, pero ponte tú delanteros, 10, como los jugadores más creativos en Chile, no solo Católica. Nos está costando hace rato y la pregunta es ¿por qué? Sí. Sí, es una cosa que también se conversa mucho y hay una parte que puede tener relación con el proceso formativo, pero hay otra también que tiene que ver con los niveles de competencia, con madurez, y cuando me refiero a niveles de competencia, no solo en el plantel profesional, sino niveles de competencia anteriores. O sea, Claro. por ejemplo, en Argentina y en Brasil los niveles de competencia en la formación de jugadores son muy altos, son muy altos. O sea, todos los equipos a nivel formativo no solo tienen un once titular, sino tienen también un once reserva. Entonces esa competencia permanente se va desarrollando desde los 11 años, a diferencia en Chile, claro, que muchos jugadores, claro, no tienen esa competencia interna en cada uno de los clubes. Entonces, claro, a los 18, 19, 20 años te enfrentas a un plantel profesional con jugadores con otra experiencia, con años de fútbol profesional, por lo tanto esa consolidación, claro, en Chile en algunos casos cuesta un poco más. Sí, yo creo que ese es de los principales argumentos y eso es de las cosas que más estamos intentando en cómo generar, claro, jugadores con menos competencia interna, pero que evidentemente, claro, tengan un nivel de exigencia, de autonomía y de formación, de herramientas que les permitan no solo promocionarse al fútbol profesional, sino consolidarse también en posiciones que son difíciles, porque también son las posiciones que normalmente requiere el hincha, son posiciones con más presión, o sea, evidentemente Claro. hay otras posiciones que tienen menos presión, son menos visibles, entonces todo ese contexto yo creo que influye porque, insisto, hay también una presión externa en muchos casos al refuerzo permanente de los planteles, al comentario. Entonces, pero algo que existe conciencia y yo creo que hay responsabilidades o hay oportunidades de mejora más que responsabilidades por parte de todos para en estas posiciones encontrar el desarrollo de esos jugadores. Yo creo que hay un buen ejemplo, por ejemplo, en Colo Colo, en la época en que obligatoriamente tuvo que poner jugadores jóvenes, producto de su quiebra, y que claro, esa competencia obligada, por así decirlo, de un grupo de jugadores con condiciones, generó un desarrollo no menor. Claro. Entonces, claro, otros equipos no han tenido esa circunstancia, o en Católica no ha habido esa circunstancia tan límite como para eventualmente a todos los jugadores que son formados tengan la obligación de jugar y con menor presión, porque obviamente un jugador que tiene que jugar por una situación de quiebra lo va a presionar menos que un jugador que eventualmente sea confirmado en un club y no esté dispuesto a traer un refuerzo en esa posición. No sé si se entiende un Sí, poco. sí, claro. Y también es la posición donde es más difícil espantar el famoso tema de los representantes. Está complicado eso. O sea, yo entiendo que es importante que tengan opciones, pero yo siento que hay un montón de jugadores jóvenes que han partido antes de tiempo. Y yo sé que en Católica se hace bastante hincapié en que entiendan
que es importante, digamos, consolidarse primero en el club de formación o en un mercado medio antes de partir a equipos súper competitivos, porque generalmente van a ser banca. Ha pasado con un montón de jugadores jóvenes. Sí, yo creo que hemos logrado nosotros establecer en el tiempo como algunas políticas deportivas en términos de contrato y de otras variables, pero claro, pero yo entiendo en algún momento la dificultad, porque nosotros estamos convencidos que en términos generales esos son los procesos de desarrollo que tienen más posibilidades de éxito deportivo, pero es distinto el éxito deportivo también a las situaciones familiares o económicas también o a las posibilidades económicas que en estos momentos están en el mercado. Entonces, yo creo que todos también los que fuimos de otras generaciones nos hemos puesto en esos escenarios y son difíciles porque también a todos o a muchos de nosotros nos tocó después en periodos importantes de nuestra carrera, a lo mejor tener una lesión, entonces todo eso hace dudar y los montos también que en estos momentos existen también hacen difícil esa decisión, e, insisto, con situaciones familiares que a veces son complejas y también con oportunidades o con posibilidades de desarrollo deportivo. Uno Claro. siempre piensa que está preparado para una siguiente etapa hasta que se da cuenta por distintas razones que no estuvo. Entonces eso es difícil, la verdad, convencer de que ese proceso vaya decantando, que ese proceso tenga su propia velocidad, porque estamos todos regulados de una u otra manera por el mercado, para bien y para mal. Entonces, no hace fácil convencer de un proceso de desarrollo más largo los jugadores que tienen estas oportunidades. Nelson, tenemos que hacer una pausa siempre en dosis de fútbol, así que te voy a pedir que nos esperes. Nosotros vamos a ir al corte. Tenemos una pregunta planteada en Twitter, además, para que la gente participe, que tiene que ver con el legado de la selección que jugó Francia 98. ¿Qué fue? ¿Volver a competir a nivel mundial? ¿Recuperar la credibilidad del fútbol chileno que estaba bien dañada en esa época? ¿O abrir el mercado a otros jugadores? Vamos a consultarle al Piri Parragués qué es lo que opina. Nosotros vamos a ir a la pausa en dosis de fútbol. Cuando regresemos vamos a seguir esta conversación. Tengo algunas imágenes para mostrarte también, así que va a estar entretenido. Pausa y volvemos. Buenísimo. 5 minutos y medio tenemos, Piri. Sí. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto usáis? Como que de un día para otro, todo el mundo me ha dicho que de un día para otro cagáis. ¿Y se puede operar eso, no? Claro. Mejor no. Te estaban llegando mensajes. Hmm. Sí. Mm. Oye, ¿a los entrenamientos te ha tocado ir?
Autorizada. Sí. Sí, ha sido bien traumático, encuentro yo. El fútbol no está distinto, está súper distinto. Partido bien malo en general y con hartos errores, harto lesionado. Sí, sí, sí. Hoy día vi Juventus Lazio y es tan raro porque pasan por momentos donde están jugando bien, después pasan unas lagunas horribles y no era normal ver eso, sobre todo en Europa. Mm, no, raro, sí. Mm, sí. Claro, pero no, pero roce no hay. No, ya. Claro. Volvemos. Volvemos a dosis de fútbol. Estamos con Nelson Parragués, Piri Parragués con nosotros. Y yo le iba a preguntar a él qué opina sobre el legado de Francia 98. Y teníamos tres opciones. Puede ser otra la que se te ocurra. Yo digo que, o sea, hay tres opciones que es lo que más le dejó esa selección. Como la sensación que se podía competir a nivel mundial. Recuperó esa credibilidad que se había perdido en el 89 con el escándalo del Cóndor Roja. Y está bien que en Copa América como que había quedado pasado un poco colada, pero a nivel mundial no ocurría lo mismo. Y abrir el mercado, ¿ah? Que también después de ese mundial varios jugadores salieron de Chile. Tú incluido, de hecho. Tuviste tu primera experiencia, entonces te pregunto, ¿cuál es para ti si tuvieras que votar por una, cuál es la más importante? Bueno, no sé en realidad si hay una más importante que la otra, pero evidentemente después de 16 años de no ir a un mundial, claro, hay todo un mercado que vuelve a abrirse internacionalmente y ahí uno se da cuenta de la significación que tiene un mundial en términos deportivos, para los jugadores, para el medio y en términos sociales también. Yo creo que ahí también coincide un momento social de auge por algún lado, de posibilidades económicas y también de posibilidades deportivas en términos de competitividad de este equipo, sumado por eso, a jugadores claro, destacados.
Entonces todo eso fue entusiasmando mucho, mucho a la gente y que después termina asistiendo, claro, de manera masiva a un mundial. A mí todavía me sorprende porque también, como te decía, no soy de revisar mucho y hay cosas que en el último tiempo o años después revisé en términos de la historia de la gente Claro. que fue al mundial y de qué manera logró llegar. Entonces por eso, hubo un tema, de hecho la marea roja, yo creo o algunos cantos incluso en ese periodo, donde se instalan también de manera permanente en la selección. Entonces, evidentemente que hay una apertura, insisto, y una apertura también a nivel de país, eh, que finalmente le permite a otras generaciones darse cuenta que es posible insertarse a nivel Sí, internacional, ser competitivo, jugar en el extranjero, incluso en términos aspiracionales, ser futbolista. Entonces, yo creo que hay generaciones que vinieron después que lo reconocen eso. Entonces, yo creo que eso es parte del legado de ese grupo. Insisto que es un grupo que trabajó desde el inicio de los 90 en términos de su base y que pudo llegar a un mundial con una clasificación también una clasificatoria muy competitiva. sí, te voy a proponer que revisemos por lo menos el partido con Italia, que tenemos el compacto. Te voy a compartir la pantalla. Espérame que tengo que hacer esto. Y ahora te comparto pantalla para que podamos... No, pero está saliendo cualquier cosa al aire. Pero voy a solucionarlo. Primero voy a compartir la pantalla. Está saliendo Colo-Colo, cualquier cosa. Pero bueno, los guantes de boxeo no terminan nunca. A ver si es esta. Ahí está, eso sí. Francia 98. Bien. Aquí está el 1-0. ¿Cómo lo viviste este partido? Sí, por propósito de lo que te hablaba de la experiencia, o sea, evidentemente nosotros también, la experiencia de los mundialistas anteriores o de los grupos anteriores que de alguna manera van marcando a las nuevas generaciones con historias, con experiencia, con aprendizaje. Claro. Claro, este es un grupo que no la tenía, entonces para nosotros era todo nuevo, desde el calentamiento hasta enfrentarse a una selección como Italia, que durante todos los 90 la habíamos visto en Champions, desde otro lugar. Entonces yo creo que el primer gol tiene que ver con eso, con primero a ver dónde estamos y después de eso ya darnos cuenta, bueno, a ver qué podemos y qué tenemos, cuáles son nuestras herramientas. Y ahí yo creo que también hicimos un muy buen partido y que, bueno, todos tenemos claro cómo lamentablemente terminó, pero sí, un rendimiento alto, pero que nos costó. Los primeros minutos nos costó tener claro en el nivel en que estábamos, en que cualquiera de esos errores es gol. Sí, aquí estamos viendo el partido con Austria. A ti te tocaba bueno, hiciste dupla con Clarence, que era una dupla bien se complementaba bastante bien, ¿eh? Bueno, Acuña terminó siendo un volante como bien moderno, si se quiere, pisando el área y todo, y tú mantenías más la posición delante de los centrales. Sí. Sí, es que esa yo creo que era mi principal característica en términos de ubicación, de orden, en términos tácticos. Entonces, con Clarence me complementaba muy bien porque Clarence tenía esa llegada al área rival, ese recorrido, que es una cosa que ahora es más natural, pero que en ese momento en Chile no era usual. Y bueno, y esa última jugada Te diste de lo en rentado. que Bueno, es que no, donde la clavó el weón también. claro, lo que pasa es que era último minuto y claro, la duda en la milésima de segundo si es mejor un foul o no, porque si es un foul, un tiro libre al lado del área, último minuto. Entonces, claro, después con el diario del lunes, Sí, claro, era foul. sí, era foul. Pero ahí, bueno, ahí está la experiencia quizás, pues, como el que alguien te hubiera dicho, pero esas cosas no, es pura experiencia, nomás saber cuándo hacer el foul y todo eso. Claro, claro, incluso con las eliminatorias, finalmente las experiencias se van traspasando en las selecciones Mm, y también los grupos. O sea, las selecciones que normalmente compiten a nivel mundial,
los grupos, hay jugadores que se repiten, y esas experiencias también en el día a día, en la competencia misma de un mundial, las van transmitiendo. Nosotros no teníamos, en el fondo, esas experiencias. Las últimas eran del año 82, entonces ahí uno se da cuenta de esas pequeñas ventajas que a veces algunos equipos van sacando de esta permanente competencia a nivel mundial. Sí, Entonces, este último partido también con Camerún, a ver cómo lo enfrenta, de manera más conservadora o no, y a ver características de equipos africanos. O sea, yo no tengo claro si me había tocado jugar en la previa al Mundial con Marruecos, no recuerdo, con Túnez, pero jugaron antes con de eso Marruecos y Túnez, yo creo pero que nunca había jugado con un equipo africano. claro, pero esos son de otra área, de otra zona de África que son de características más asiáticas, ¿no? Exacto. Entonces, este tipo, ya voy a dejar de compartir pantalla, pero ahí, creo que esta es la clasificación, este es el momento de la clasificación, ahí está. Sentimientos muy encontrados en ese momento, que sabía que te perdía el siguiente partido. Sí, porque en la misma jugada me lamento, así hay como un gesto de lamento inmediato y después ya está. No, Claro. aparte que después el partido era increíble en París con Brasil, entonces, Sí, se echaron de menos, ¿ah? pero Yo te digo, yo no sé si le ganaban a Brasil, pero tú, el Murci, eran importantes en ese equipo. o sea, lo que pasa es que finalmente habíamos logrado un funcionamiento, o sea, había un equipo que ya se venía repitiendo, que tenía una mecánica, habían características que se complementaban, o sea, tal como te decía con Clarence en términos de esta pareja de volantes, con el Murci también, con Pancho que era un lateral volante, que normalmente pasaba y era yo el que cubría por ese lado. Entonces hay toda una mecánica que no solo en lo amistoso, sino que en la preparación y después en los partidos se termina de consolidar. Entonces inevitablemente hay modificaciones que a veces los equipos la resienten y sobre todo en un equipo, con un equipo como Brasil en que el funcionamiento tiene que ser perfecto para tener posibilidades de competencia y posibilidades de resultado deportivo, puede haber tenido alguna influencia. Sí, aquí estoy viendo tus partidos, Piri, y bueno, tú debutaste con... Tienen 52 partidos en la selección, ¿eh? Sí, Y ojo. harto, espérate, y harto partido de Copa América, partido de clasificatoria, aunque tú te ganaste el lugar ahí al final, ¿ah? Jugaste los últimos dos partidos, o jugaste con Argentina y Perú en realidad. En, ¿Dónde me estáis comentando? ¿En la Sí, eliminatoria? de la eliminatoria Francia 98 jugaste dos partidos. Sí, no, sí, de hecho yo en ese proceso entro en la mitad del proceso por una circunstancia, una lesión entro y después los primeros partidos banca hasta claro, al final me toca jugar algunos, incluso para el Mundial hay una gira previa en enero, febrero del 98 donde yo no era el titular y también el proceso, los rendimientos, las circunstancias y termina esa gira con un partido emblemático en Wembley, el 2-0 contra Inglaterra, con dos goles de Marcelo Sala, en que ahí el equipo, creo que la única diferencia con el equipo que después está en el Mundial es Iván, porque Claro. juega Rodrigo Barrera y no juega Iván en ese partido contra Inglaterra. Pero ahí es donde yo creo que el equipo se empieza a definir, en ese partido con Inglaterra en Wembley, y ahí es donde por lo menos en mi caso ya empiezo a consolidarme ahí como titular. Sí, ahí está, efectivamente, el equipo es tal cual. Juega los mismos, digamos, Tapia, Pedro Reyes, Ronald Fuentes, Marga, Villarroel, tú y Clarence Acuña, el Murci, Coto Sierra, que bueno, ahí jugó en algún partido, en el partido con Italia específicamente, Fabián Estay, y Claro, después Barrera y Salas. Eran un buen equipo. Y, claro. Sí, ahí a don Nelson Acosta tuve que convencerlo, ¿no? Me costó un tiempo convencerlo. sí, pero bueno, lo importante es que llegaste al Mundial, jugaste y hiciste una carrera muy completa. O sea, en Católica títulos,
titularidad, final de Copa Libertadores, y después lograste jugar afuera en la parte final, te fuiste a México primero. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, fue buena, pero sí, en la última etapa de mi carrera claro, tuve varias lesiones. De hecho, me corté dos veces los cruzados. Una vez me lo corté antes de ir a México y la otra en México. Entonces, pero no son muy buenas experiencias en lo deportivo, en lo personal. Siempre, claro, o por lo menos en mi caso, claro, la inquietud, me hubiese gustado el desafío de haber podido tener una experiencia en Europa y en el nivel que fuera, pero eso lo piensa uno de viejo, en el nivel que fuera, haber tenido esa experiencia también en términos deportivos o personales, pero claro, era un mercado que recién se estaba abriendo y era un mercado en que no habían representantes, o sea, yo no tuve representante en mi carrera, entonces también son situaciones que son diferentes a lo que es la realidad De hoy. a la realidad ahora. Lo de México fue sin representante, fue por rendimiento finalmente, porque hay Estuviste gente que me con Barrera conocía. ya, ¿no? No, Rodrigo estuvo antes en el mismo equipo y Ah, antes, en los 90, tuvo Ivo a Asai, Asai en sí. Necaxa, que figura, Lalo Vilche también. Hay varios chilenos que pasaron por Necaxa, entonces una institución de lujo, sin mucho público, pero por eso, muy buena experiencia. Y después también tuve una segunda experiencia muy buena a propósito de conocer otras competencias que fue en Argentina, donde me voy a un equipo, claro, un equipo que normalmente es de segunda división, como Nueva Chicago, pero también el desafío es, bueno, una competencia argentina en primera división, me llama Gorosito, me plantea la posibilidad junto a Dante P. Y claro, nos vamos a una historia, olvídate, ahí sí que nos pasó de todo en Nueva Es que Chicago. es divertido que haya terminado en Nueva Chicago, porque es un equipo de barrio, es una Claro, de las barras más bravas de todas. claro. Después de haber No, estado en Católica, en las Necaxa. mejores historias mías son en Nueva Chicago. Entonces, pero por eso, 6 meses en ese nivel de competencia, entonces para entender cómo funciona, para conocer los clubes, vivir en Buenos Aires, aparte que es muy entretenido. Entonces, no, ese tipo de experiencia también a mí me hubiese gustado tenerlas más. Todavía es lo único, a lo mejor que puedo como resentir eventualmente de la carrera. Obviamente me hubiese gustado ser más veces campeón con Católica y todo, Mm. pero también, ¿no? O sea, reviso para atrás y ¿no? absolutamente satisfecho con lo que me tocó. ¿Te sientes que te perjudicó mucho a ti, a tu generación en general? Yo siento que, sobre todo los de tu etapa, se vieron muy perjudicados por el castigo, por lo que le vivió Chile al no jugar la Copa del Mundo. Fíjate que hoy día cuando veía la foto que sale de Raimundo, en los partidos de La Roja, que está muy buena, yo le recomiendo esta página porque es completísima, siempre la uso de referencia y los sigo porque tienen goles, y salía la foto de Raimundo con la pelota cuestra y con la Etrusco, era simbólicamente, yo creo que es coincidencia, pero simbólicamente eh, esa fue como los dos mundiales que no se pudo competir, entonces Claro. tú, bueno, tú jugaste la Copa América del 91, la del 93 estuviste convocado y también jugaste un poco, podrían perfectamente haber jugado una eliminatoria más, no sé si clasificado, igual fue Bolivia, pero como que se les quitó esa opción a ustedes. Claro. Claro, ¿no? Y ahí te digo lo de la experiencia, ¿cachai? En proceso eliminatorio, en mundiales, claro, a lo mejor el 94, sé que a lo mejor no hubiese jugado tanto, pero hubiese estado en todo el proceso, por lo tanto, en el proceso del 98 hubiésemos sido varios con otra experiencia, o sea, Claro. la generación que te digo que inició este proceso con Arturo Salá en 91, en que está el Coto Sierra, Ronald, Fabián, Raimundo, o sea, jugadores 68, 69, 70, 71 años de nacimiento. Entonces, todo eso, a lo mejor, insisto, no hubiésemos sido titular en un proceso de clasificatorio entre el 90 y el 94, pero hubiésemos estado dentro de esos equipos y es un roce distinto. Entonces,
No, evidentemente que influyó y en términos también internacionales. O sea, jugadores, claro, con menos visibilidad, pero bueno, pero es lo que tocó y uno tampoco tiene claro qué es lo que hubiese ocurrido, pero evidentemente, claro, ¿no? Una situación que nos perjudicó en términos de desarrollo internacional, pero bueno, eso también lo que provocó esta efervescencia de volver a un mundial el 98. Sí, nos va quedando poco programa, Piri, pero unas palabritas para lo que pasó este fin de semana. Yo lo encuentro insólito. Lo que pasó con el Chapa y Nicolás Castillo y todo esto que se armó. Porque sabéis quién ni siquiera dijo lo que se supone que dijo. O sea, se armó una batabola gigante. El Católica como que trata de bajarle el perfil siempre. O sea, nunca se mete en polémica, la verdad. Y creo que ha sido lo positivo. ¿Cómo lo afectó a nivel club esto? Porque es una lata que empiecen a atacar al capitán del equipo, más encima, y más encima hincha del propio club. Sí, claro, yo no soy muy seguidor de redes, pero tengo claro que lo que ocurrió. Claro, y a veces hay malos entendidos y hay caracteres distintos. Entonces, seguramente, claro, el Chapa dijo algo que no sé si habrá sido Es que, ¿sabéis totalmente lo que pasó? interpretado. Y por El, otro lado, el Nico, claro, con su carácter. eh, yo creo que finalmente está bien las opiniones, pero en temas como este, que en todo estamos involucrados, que creo que lo mejor, si uno no está de acuerdo, era una llamada del Nico al Chapa o al que fuera y diciéndole, oye, no estoy de acuerdo y listo, y lo solucionamos. Yo creo que en eso a veces, claro, no ayuda mucho la red en situaciones que al final la experiencia mía es que se terminan solucionando, en que después, en el corto, mediano plazo, va a estar esta conversación y listo, y va a quedar como eso, como una circunstancia o como un error, ya sea de interpretación o de opinión, pero que lo vamos a solucionar y vamos a seguir todo en la misma relación que hemos tenido siempre. sí, sí, no me cabe duda, no me cabe duda. Oye, antes de terminar, es que está muy buena esta pregunta. Se me pasó entre tu momento de selección, pero es que lo mandó Rodrigo Igor. ¿Cómo fue ese 3-3? Marcar a Maradona. Bueno, tú ya habías jugado varios años en la selección, no jugaban mucho en todo caso, por esto que hablábamos, que se jugaban pocos partidos, pero les tocó ese 3-3 y te tocó marcar a un buen Maradona. No sé si fue la única vez que lo enfrentaste, pero seguro la más memorable. Sí, fue la única claro, y memorable porque también fue un partido muy entretenido. ¿Eh? Todos jugamos muy bien y Maradona en un buen nivel. No, y tengo una foto muy buena que todavía la guardo y tengo una jugada que me hace que es memorable, así que me la pasa de pecho. ¿Ya? Como el Beto Acosta Recibe de alguna un vez lo lateral, hizo a traverso. recibe un lateral y me la pasa de pecho por arriba. Impresionante. Oye, pero qué monstruo, qué increíble haber jugado en esa época. Te tocó Maradona, bueno, Copa Libertadores, Raí, Cafú, Müller, jugadores de Paliña, que era. No lo. Bueno, ¿cómo era enfrentar ese tipo de jugadores? ¿Qué? Sí, sí, no, por eso, si uno lo dimensiona después, en ese momento uno está en la rueda Claro. de la competencia, pero de los jugadores que yo más recuerdo y que más me costó marcar y que mis amigos, mi familia se acuerda es Freddy Rincón, porque que lo que pasa es que físicamente era impresionante, ¿no? Era impresionante, y aparte era un talento, o sea, era un tipo de 1,90 m y tanto, físicamente era un camión, y técnicamente, tácticamente, no, era muy completo, ¿no? Freddy Rincón, nivel mundial, mundial. También de los jugadores que siempre recuerdo. Y después, obviamente, los que me tocó, tanto en el mundial como en otros partidos amistosos. Pero increíblemente, de los que más recuerdo es a Freddy Rincón, por todas estas Semifinal características que de te Copa comento. ahí en contra América de Cali. Claro, aparte que fueron partidos 2 años seguidos en que nos tocó enfrentarnos, después también a nivel de selecciones, pero los dos partidos de Copa fueron muy intensos, muy buenos y permanentemente me enfrentaba en la misma zona. Entonces, no, Ahí, de los ahí hay que rivales ir que a más me ha chocar con el costado marcar. muchacho. Oh, no, olvídate.
No, olvídate de lo que era eso. Así el día anterior, así no, me toca, me toca Rincón. Porque tenía todo rápido, potente, eso es lo más difícil, porque hay unos que se complican con los jugadores grandes, hay otros que me dicen, no, prefería a los chiquititos. Pero No, no, completo. de los jugadores más completos, por eso, o sea, igual Real Madrid, y si no, tuvo más connotaciones, porque igual la tuvo, es el Mundial del 94 con Colombia, Mm. figura, no, es tremendo, tremendo jugador. Lo que pasa es que le tocó una época de muy buenos jugadores con el Pío Valderrama, que con los rulos rubios, claro, se llevaba toda la cámara, pero lo de Freddy Rincón era impresionante, jugadorazo. Sí, bueno, linda, linda etapa, linda carrera la que hiciste. ¿No pensaste en dirigir? No, no, me gusta mucho el tema técnico, siempre me gustó mucho, pero no, no me interesó por el ritmo, es complejo, es muy sacrificado, es una energía muy especial, o sea, todos los días estar frente a un grupo convenciendo, entonces el tema técnico, táctico me gusta mucho, pero después los fines de semana, el tema familiar, no, hay muchas cosas que conlleva ser entrenador que yo al menos no estaba muy dispuesto y siempre lo tuve relativamente claro, a pesar de todo lo que me gusta. Y la última, antes de... Se nos está acabando el tiempo, pero igual te lo voy a hacer. El mejor, el mejor compañero, el que más te impresionó como compañero. Lo mejor era pasar la pelota a él y olvidarse. Ah, bueno, tuve mediocampistas extraordinarios y por eso también me acostumbré a quitar y pasar, porque tenía al Claro. Coque, a Reynoso, a Gorosito, al Coto Sierra, entonces, ¿para qué íbamos a inventar? Claro. Sí, 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 se la pasaba y ellos se la arreglaban. exactamente, exactamente. Entonces, Buena por dupla eso con Lepe, funcionaba, ¿ah? cada uno en su rol funcionaba. Buena dupla, histórica, es la dupla de contención histórica, diría yo, por lo menos la que a mí me tocó vivir, esa Lepe Barragué, ¿cómo se entendían ustedes? Pero aparte son muchos años, por este mismo tema o sea, los dos en condiciones normales seguramente hubiésemos debutado, haber jugado un par de años en Católica y a lo mejor hubiésemos tenido una posibilidad de jugar afuera. Por las circunstancias de los 90 nos mantuvimos y permanente, y permanente, permanente. Y claro, y al final terminó siendo demasiado permanente. Pero bueno, dejaron grandes recuerdos y son ídolos de Sí, la institución, sin duda. Nelson Parragué, muchas gracias por estar con Dosis de Fútbol. Harta gente nos vio, ¿ah? Echaban de menos el programa. Nos echaban de menos. qué bueno, Sí, así qué que bueno. bueno, gracias por Así estar que con no, nosotros. Gracias por trasnochar, porque está difícil a esta altura. así es. Así que bueno, nos vemos en cualquier momento y nosotros cerramos con los resultados de la encuesta. Vamos a votar por lo de abrir el mercado mundial, que va perdiendo, pero entre todas las cosas es lo que hemos llegado a concluir. Nosotros lo dejamos hasta acá, muchas gracias, nos reencontramos mañana a esta misma hora, a las 22, de 22 a 23, es el momento de dosis de fútbol. Nosotros nos vamos hasta mañana. Que le vaya bien, tenga buena noche, Nos pórtese vemos. bien, chao. Buenas noches, gracias. Estoy. Ya. Oye, te pasaste, Piri. Estuvo entretenido. Buena. Sí, nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. No, es que no, qué bueno.